Bueno, ya está todo dispuesto, ¿eh? Allí está el jefe de gobierno porteño, acompañado por su equipo. En minutitos, nada más en segundos, arranca entonces esta conferencia de prensa dando todos los detalles de lo que será esta próxima cuarentena, esta próxima etapa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Atención, porque lo anticipaba hace un ratito Carla Ricciotti, además de los ministros que suelen acompañar al jefe de gobierno porteño, también está allí sentada la ministra de Educación. Lo escuchamos. Una vez más les quiero agradecer mucho a los medios de comunicación por acompañarnos. Muy importante la tarea que están teniendo la gente, las decisiones que se van tomando. Nosotros, como saben, ¿no? en nuestra visión. Nosotros, como saben, ¿no? en nuestro plan, en nuestra visión, apelamos y confiamos en la responsabilidad de los vecinos y vecinas de la ciudad. Por eso es tan importante que estén bien informados. Así que, una vez más, muchas gracias. Como dije hoy, yo soy consciente, ¿no? del hartazgo de la gente, de la angustia, de la incertidumbre que tiene, ¿no? Pero también soy consciente de que es una responsabilidad nuestra brindar toda la información de la manera más precisa posible para llevar tranquilidad. Como siempre, vamos a los datos primero. Lo dije esta mañana, en la ciudad hoy estamos con un promedio, los últimos 7 días, de 1.100 casos. Es el mismo promedio que estábamos hace 2 semanas, en realidad estabilizados, yo diría, en una meseta desde hace 5 semanas en realidad. Eso nos pone en un R, o una tasa de contagiosidad, de 1 y una tasa de duplicación de casos de 42 días. Ahora, si miramos más en detalle, tenemos un 11% de la ciudad con un R por encima de 1. Ahora que estamos yendo con el detectar barrio por barrio, tenemos información mucho más precisa y sectorizada de lo que sucede en la ciudad. Por eso la combinación de estos datos, que es un R superior a 1 en el 11% de la ciudad y una estabilización en un nivel alto de casos, es que nos hace poner máxima atención, máximo esfuerzo para bajar esos indicadores. Esta estabilidad se logró de la mano o al mismo tiempo que lanzamos un plan de puesta en marcha de la ciudad, un plan gradual, un plan muy cuidado, un plan que apunta a atender todas las necesidades que hacen al bienestar de una persona, a su salud, a su bienestar emocional, a su salud física, a su trabajo. Por eso empezamos de forma muy gradual. Y como dije, ¿no? La estabilidad se logró de la mano del plan básicamente por 3 razones. Primero, porque cada actividad tiene protocolos muy detallados, estrictos y además trabajados siempre con el sector, cosa que están compenetrados y las propias cámaras de los distintos sectores que los agrupan nos ayudan a su control. O sea, hay un buen nivel de cumplimiento de los sectores que hoy están funcionando en la ciudad respecto a los protocolos. Segundo, por el comportamiento, por el cumplimiento de los vecinos y vecinas de la ciudad, que hoy sigue siendo, como digo siempre, muy raro encontrar en la ciudad a alguien sin un tapaboca, la gente mantiene la distancia en las colas de los comercios, se cuida el distanciamiento, en el transporte público interno de la ciudad sigue cumpliéndose que solo viajan los que entran sentados. Y tercero, y posiblemente principal, que es lo más importante que estamos haciendo, es la estrategia sanitaria basada en la detección temprana, el testeo y el aislamiento de los casos de contagio, justamente para cortar de plano y bien rápido la cadena de contagios. En esto, el operativo Detectar ya está en 32 barrios de la ciudad y en los próximos días lo vamos a terminar de llevar a toda la ciudad. Ahí lo que hacemos es, vamos casa por casa buscando el virus. Detectamos a algún contagiado, identificamos con quién estuvo en contacto estrecho y los vamos a buscar uno por uno. Si tienen síntomas se les testea y si da positivo se los aísla, ¿no? Llegamos a tener más de 4.000 personas aisladas en hoteles y en el centro de aislamiento que tenemos en Costa Salguero. Y además ahora sumamos una modalidad nueva que yo comenté la otra vez, que se testea a los convivientes de aquellos contagiados, aun cuando no tengan síntomas. Todo esto lo que hace es subir la cantidad de casos registrados. De la última semana, más o menos en promedio, 100 casos surgieron de este nuevo sistema de testeo, que es gente que si no nunca lo hubiéramos identificado, porque son, como dije, asintomáticos. Pero al convivir con alguien contagiado, tiene un riesgo de contagio obviamente mayor.
Entonces, como conté hace un rato en Olivos, en estas próximas 2 semanas vamos a consolidar todas las actividades que hoy tenemos funcionando en la ciudad, haciendo cumplir los protocolos, cuidando el distanciamiento y vamos a completar algunas actividades que ya funcionan, que faltaba algún tramo para completarlas. Porque como dije, nuestro objetivo es cuidar el bienestar integral de las personas e ir recuperando libertades. O sea, las libertades en el mundo entero se han restringido por esta pandemia. Nuestro objetivo es recuperarlas, siempre cuidando de que esto no aumente el riesgo del cuidado de la salud. Y en eso estamos trabajando y repito, sí o sí apelamos a la responsabilidad individual para que nos acompañen en esto. Ya hemos logrado avances, la manera de consolidarlos es trabajando juntos y cuidando y cumpliendo cada una de las recomendaciones que hacemos para el cuidado de la salud. Respecto a las actividades, voy a empezar por la que para nosotros es la más importante de todas, que es la educación. Yo soy consciente, imagino que todos somos conscientes lo que significa para un chico, una chica, para una familia, tener ya más de casi 5 meses sin clases. Clases además que son esenciales, el desarrollo el desarrollo de los chicos, sobre todo los más chiquitos, digamos, tiene mucho que ver con la estimulación, con lo que sucede en la escuela, la sociabilización, digamos, desde todo punto de vista en la formación de la identidad, en lo que aprenden, estos meses sin clases tienen un impacto. Por eso, cuando presentamos el plan integral, uno de los capítulos, dijimos que iba a ser que, trabajando junto con el Gobierno Nacional, nos íbamos a enfocar en la educación. En estos meses que no hubo clases presenciales, como dije, requirió de una gran dedicación de los docentes, de las familias, acompañando a los chicos en las escuelas. Hoy podemos decir que más del 90% de los chicos, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, ha estado en contacto, ha estado conectado virtualmente, obviamente, con su escuela. Se ha mantenido y sostenido todo lo que es la provisión de alimentos de los chicos que están en los comedores escolares. Podemos decir que aproximadamente casi 500.000 chicos han estado en contacto, siguiendo, recibiendo sus asignaciones, entregando sus tareas, actividades con trabajos prácticos, a veces en forma de A1, a veces en los Zoom más grupales. Ha habido un contacto. A través de, como digo, de blogs, de distintas plataformas, a través también de medios físicos, ¿no? Se distribuyen libros, se distribuyen cuadernillos, con la distribución de los alimentos se distribuyen cuadernillos que después las familias vuelven a dejar en la escuela para que haya una ida y vuelta. Ahora, a pesar de todo este gran esfuerzo que se ha hecho, tenemos identificados en la ciudad 5.100 chicos con los cuales no se pudo mantener ningún contacto, por su situación familiar, por su situación socioeconómica. Por eso para nosotros vamos a empezar yéndolos a buscar uno por uno a sus casas. Es muy importante recuperar el vínculo con ellos. En esto lo estamos trabajando con el Gobierno Nacional, vamos a trabajar en un protocolo para hacerlo de la manera más cuidada posible, pero poniendo como prioridad que estos chicos se vuelvan a vincular con sus escuelas. Además de eso, también acordamos con el Ministro Nacional la posibilidad de abrir escuelas para aquellos chicos que tienen problemas de conectividad en sus casas, o tienen un problema de acceder a una computadora, o tienen familias grandes con una computadora que las comparten entre todos, diferentes problemas que puedan tener, van a poder ir a las escuelas, tener una computadora con buena conexión a internet, obviamente también de una manera muy cuidada, ¿no? Por turnos, para garantizar que sean pocos chicos a la vez, que no haya contacto que pueda generar riesgo de contagio. Y siempre, ¿no?, sacando turno previo, con protocolos, como corresponde. Este es un primer paso, que en la medida que lo podamos dar en forma cuidada y en la medida que los datos epidemiológicos así lo permitan, vamos a poder seguir avanzando en los pasos posteriores. Y esto también es muy importante para las familias, especialmente para las madres, que con esto van a poder recuperar tiempo, porque sabemos que son las madres quienes en su gran mayoría estos meses han venido cumpliendo el rol del acompañamiento que los chicos requieren del contacto con las escuelas. Así que en ese sentido para las madres es muy importante esto también. Todo esto lo vamos a presentar más en detalle, nuestra ministra Soledad con el ministro de Educación Nacional en los próximos días. En cuanto a los comercios que hoy no abrieron, que son algunas zonas comerciales de mucha densidad que
En total corresponden más o menos el 5% del total de los comercios, o sea, el 95% ya abrió. Ese 5% adicional vamos a trabajar estos días con las cámaras, ya están citadas para el martes, para trabajar juntos, para poder presentarle al Gobierno Nacional un protocolo de cómo pueden ir recuperando su actividad. Ahí estamos trabajando alternativas para que no sean todos juntos a la vez, para que se puedan mantener las distancias, que no se generen aglomeraciones de gente. Esto, como dije, trabajado el lunes es feriado, el martes con las cámaras, y lo vamos a presentar enseguida al Gobierno Nacional. Y en esto también quiero destacar a los comercios que ya abrieron, que son la gran mayoría, que están haciendo un esfuerzo de cuidado, de que puedan entrar a cada comercio solamente la gente que corresponde, manteniendo las distancias. Después de tantos meses de angustia que tuvieron, donde no se podía volver a trabajar, con todo lo que eso significa, la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande y que lo reconocemos y agradecemos, del cuidado sanitario. En cuanto a otro sector que también está trabajando, yo diría a medias, el sector de los hoteles. Tenemos más de 50 hoteles donde alojamos a aquellos que están aislados, ya sea porque están contagiados con síntomas leves o porque son contactos estrechos. Vamos a presentar un protocolo también al Gobierno Nacional porque sabemos que hay empresas que tienen trabajadores que están permitidos trabajar, pero que no viven en la ciudad, que por ahí vienen, no tienen dónde quedarse. O sea, estamos hablando de actividades no turísticas. Y otra muy importante, que es la mucha gente que viene del interior para tratamientos médicos en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar cuando son tratamientos de larga duración. Por ejemplo, los oncológicos, que necesitan un lugar donde quedarse. También en este caso, estamos hablando exclusivamente de las habitaciones, no los lugares comunes. Esto también, trabajado junto con la Cámara Hotelera, que también está citada para los primeros días de la semana que viene, se lo vamos a presentar al Gobierno Nacional. Y también van a quedar habilitadas a partir del lunes el resto de las actividades profesionales. Ya estaban los abogados, estaban los contadores, los escribanos, vamos a ir sumando el resto también. Y en línea también con lo que se anunció hoy, vamos a partir del lunes, permitir los deportes individuales al aire libre. Y esto en los lugares que se habiliten, sin habilitar ni permitir las confiterías, los vestuarios, los lugares de encuentro. Solamente los lugares exclusivamente destinados a la práctica del deporte para que lo puedan hacer. Como ven, nuestra actitud, y lo dijimos desde el primer día cuando lanzamos nuestro plan integral y gradual de puesta en marcha en la ciudad, es poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero, pero sabiendo que estamos conviviendo con el virus. En la ciudad, como dije, tenemos los casos estabilizados en un nivel alto. Tenemos que tener mucho cuidado de evitar o reducir al mínimo indispensable los contactos personales. Por eso le hemos puesto mucha prioridad a las actividades al aire libre. Pero yo quiero agradecer el compromiso de porteñas y porteños que la verdad que le vienen poniendo mucho esfuerzo. Sabemos la angustia de tantos meses, pero también el reconocimiento al cumplimiento de las pautas, que es lo que nos permitió haber puesto en funcionamiento algunas actividades y que eso haya igual mantenido estable la curva de contagios. Necesitamos seguir con ese compromiso. Es la manera que hoy podemos, como dije, poner en marcha la ciudad con mucho cuidado, priorizando las actividades que menos riesgo de contagio generan. Por eso les pido una vez más que cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, cuidemos a nuestros familiares, cuidemos a nuestros amigos, cuidémonos entre todos. Esa es la manera. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes, Daniela Ajian de C5N. Quería preguntarle en principio si se va a controlar que después de los deportes no haya concentraciones o grupos, teniendo en cuenta que es difícil el control a veces en los lugares cerrados y sobre todo puertas para adentro, como hemos visto en algunos casos. Y en segundo lugar, preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta su opinión sobre la convocatoria que están realizando dirigentes de su espacio político para el próximo lunes. Muchas gracias. Respecto de los deportes individuales, sí, claro. Primero, nosotros ya tenemos hoy un control en toda la ciudad de Buenos Aires, donde en los parques se habilita, donde está funcionando. Después, el control va a recaer también en los clubes, donde se practique el deporte individual, al aire libre, como bien lo dijo Horacio.
y todos los controles pertinentes van a estar dados en las diferentes autorizaciones que tengan cada uno de los lugares para los diferentes deportes. Vuelvo a repetir, son deportes individuales de práctica al aire libre, va a estar habilitado el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y va a estar habilitado el hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires, no a los efectos de la competencia, sí a los efectos de la práctica y el entrenamiento, a esos efectos. Y todos va a tener un mecanismo de control, por supuesto. Respecto a la convocatoria, primero aclarar que no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. Podrá haber alguna persona a título individual, pero no hay ninguna convocatoria partidaria. Nosotros obviamente entendemos la situación, la incertidumbre que genera estos meses de aislamiento. También, por supuesto, en la ciudad siempre respetamos los derechos a manifestarse, pero en este momento en particular pedimos máximo cuidado con el distanciamiento, así como lo planteamos para cualquier actividad que se realice al aire libre. Máximo cuidado con el distanciamiento. Como dije, perdón. Entiendo que hay un orden. Como repito, no hay ninguna adhesión a título partidario, como dije. Sí, buenas tardes. Carla Ricciotti, de La Nación Más. Quería preguntarles, bueno, con respecto a esta movilización, si va a estar implementándose algún tipo de operativo de seguridad, teniendo en cuenta que en la última movilización hubo algunos desmanes, inclusive agresiones a periodistas, y por otro lado, con el tema de la educación y la posibilidad de la vuelta a clases, ya hay gremios que anticipan que están en desacuerdo con volver, como es el gremio de ADEMIS, que rechazan justamente la vuelta a clases, dicen que no están dadas las condiciones. Respecto de los controles de seguridad, sí, vamos a tener un estricto control de seguridad. Quiero también notificar que en los dos eventos que tuvimos, tanto en lo que hubo una manifestación donde fueron agredidos unos periodistas, las 3 personas fueron puestas a disposición de la justicia, aquellas personas que agredieron a periodistas, como lo mismo donde hubo hechos de violencias en una manifestación que había terminado en paz y que habían llegado otras personas. Siempre vamos a estar monitoreando, va a haber control de seguridad. Obviamente evitemos aglomeraciones, evitemos o mantengamos los distanciamientos, cuidémonos porque, como bien dijo Horacio, la curva de casos está mesetada, pero con casos altos. Entonces tenemos que ser muy responsables y apelemos a la responsabilidad de todos. Hola, buenas tardes. Nuestra prioridad, como dijo Horacio, son los chicos y las chicas, es la educación. Cada día que dejemos pasar con chicos y chicas que ya tenemos identificado que han perdido la continuidad con la escuela es un día más de riesgo para no recuperarlos. Esto está en múltiples investigaciones, no solamente de la ciudad, sino internacionales. Cuando los chicos pierden el contacto y va aumentando el tiempo de distanciamiento, luego es más difícil que vuelvan. Nosotros ya tenemos identificado a estos más de 5.000 chicos, vamos a contactar a las familias, a los grupos de referentes, por eso estamos trabajando también con organizaciones sociales para entender los motivos que los alejaron y definir las estrategias para que puedan volver a la escuela. Mientras tanto, estamos trabajando con el Gobierno Nacional en los protocolos y nosotros estamos trabajando internamente en el Ministerio con los directivos y los equipos de conducción de las escuelas en las estrategias para poner a disposición las escuelas como lugares donde puedan accederse tanto a las computadoras como a la conectividad y al espacio adecuado para estudiar. Muchas veces nos encontramos y hablando con las familias lo que nos dicen es que son muchos hermanos, tienen a veces un solo dispositivo, hay un ambiente que no es el adecuado para estudiar, entonces estamos abriendo las escuelas, estamos poniendo a disposición los recursos que están desde hace muchos años en las escuelas para que los chicos puedan volver a estudiar en condiciones y a medida que vayamos avanzando vamos a ir dando pasitos cuidados, progresivos, pero poniendo a disposición la escuela para que los chicos y las chicas sigan aprendiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Moure de Radio Mitre. La pregunta, una para Santilli y otra para Justi. Para Santilli, la situación del mapa del delito. Mucho se habla de la inseguridad y el aumento del delito en la provincia de Buenos Aires, con la violencia que se está viviendo, pero en la ciudad de Buenos Aires quería saber precisamente cuál es la situación.
mapa del mapa del delito, eso por un lado, y Justi por otro lado. Ayer hubo una reunión con comerciantes de FECOBA, en donde presentaron protocolos, en donde dice que ya están dispuestos a abrir a partir de la semana que viene, pero bueno, Larreta dijo que a partir de la semana que viene, el martes, habría otra reunión con las cámaras, con lo cual esto estaría dilatando la apertura de estos comercios, y además la situación de los manteros, que por lo menos han manifestado la queja durante estos últimos días. Gracias. Con respecto a lo que decís, efectivamente, ayer hubo una reunión con FECOBA, reunión que va a continuar el martes, y se va a terminar de definir cuál es el protocolo para la apertura que se va a dar seguramente en los próximos días. El martes o el miércoles también tenemos una reunión con autoridades del Gobierno Nacional para definir y terminar de completar ese protocolo, y seguramente en los próximos días tanto los centros de transbordo como la avenida Avellaneda van a estar abiertos. Con respecto a la situación de los manteros, hubo un trabajo específico de la agencia de control en donde efectivamente se trabajó para que no puedan ocupar el espacio público en el barrio de Once. Respecto de los indicadores de seguridad, como ustedes saben, hace algunos años establecimos con Horacio un plan integral o un programa integral de seguridad que implicó la creación de una nueva policía, la creación de un instituto de formación de nuestros hombres y mujeres, que es muy importante. Hoy cada policía que egresa a la ciudad egresa con 2 años de formación. Hicimos una fortísima inversión en tecnología, 10.000 cámaras de seguridad, reconocimiento facial, tecnología, para que los hombres y mujeres estén equipadas con todos los últimos mecanismos de seguridad que puedan tener para su cuidado y para el cuidado de las personas. Y todo eso nos indicó o marcó una estadística de baja del delito en todas sus fases: homicidios dolosos, robos, hurto, motochorro. Para tomar dimensión, la Ciudad de Buenos Aires cerró el 2019 siendo la tercera ciudad del continente americano, capital, con menos homicidios dolosos. Cuando vino la pandemia, esos indicadores cayeron aún más, es decir, en abril de este año hubo 80% menos de delitos. Obviamente tiene que ver con la menor movilidad y la imposibilidad de transitar de todas las personas. ¿Cómo cerró julio de este año? Con un 56% menos de delitos. Para que tomen dimensión, uno de los delitos, el robo, este año tuvo 2.194 casos, cuando el año pasado había tenido en julio del mismo año 4.964. Sigue a la baja, lo que sí se nota es una mayor violencia en cada uno de los hechos. Entonces eso es lo que a nosotros nos mantiene ocupados y trabajando constantemente para evitar ese tipo de casos. Pero el delito hoy, julio, cerró menos 56% respecto de julio del año pasado. Buenas tardes, Victoria da Costa de Radio 10. Para el ministro de Salud, Fernán Quirós, le consulto. Ustedes hablan que hay un 68% de ocupación de camas, ¿no? Pero por otro lado siguen falleciendo personal de la salud. Hoy falleció un enfermero del Hospital Durán. ¿Cómo están con ese tema al respecto al cuidado del personal sanitario, ¿no? ¿Cómo vienen con el tema del cupo del personal sanitario especializado? Gracias. Bueno, el tema del personal sanitario y la enfermedad es un tema extremadamente sensible y trascendente. Nosotros desde el primer día presentamos una política pública de cuidado de todos los trabajadores de la salud, que tenía que ver con todo un protocolo de cuidado de ellos, el acceso a los elementos de protección personal apropiados y en tiempo y forma, y luego el testeo permanente del personal con testeos serológicos todas las semanas y acceso pleno a los hisopados cada vez que hiciera falta. Por supuesto que todas esas políticas públicas lo que intentan hacer y lo que logran es mitigar, disminuir el riesgo, pero son personal que están expuestos en la primera línea de trabajo y por lo tanto están expuestos permanentemente a ser contagiados. Por eso siempre estamos, todos nosotros, Horacio, Diego, Felipe, personal de mi equipo y yo también, en los hospitales, en los centros de salud, en los dispositivos territoriales, en los hoteles, cerca de ellos, acompañándolos, cuidándolos y dialogando sobre qué cosas podemos hacer mejor. En la Ciudad de Buenos Aires el 10.5% de los enfermos, de los contagiados han sido de gente trabajadora del sistema de salud. Eso es unos puntos menores al promedio internacional. A nivel internacional ha sido entre 12 y 16%, pero por supuesto que cada persona que se enferma, ni que hablar, cada persona que fallece es una catástrofe y nosotros tratamos de evitarlo lo más posible.
Y lo que vamos a seguir haciendo es intensificando toda la estrategia de prevención y de testeo, que es un poco lo que hacemos también en los trabajadores de los hoteles y los trabajadores de los geriátricos, lugares también que son de riesgo. Muchas gracias. Bien, hasta allí la conferencia de prensa en la sede del gobierno porteño en Uspallata. Escuchábamos, varias cuestiones. Estamos aquí con Sergio Supo para ir repasando los puntos más importantes de lo que acaba de anunciar el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sergio, a ver, yo pondría en primer lugar el tema de educación. Que haya estado allí la ministra Soledad Acuña y haya anunciado la apertura de escuelas en este momento. Sí, es un dato que corrobora un anticipo que habíamos dado en La Nación. Efectivamente, se trata de la presencia de alumnos en escuelas que no hayan tenido conectividad durante todo este tiempo. Esto es, que no tengan internet en sus casas y que no hayan, por lo tanto, obviamente, recibido clases virtuales. Como dijiste, son más de 5.000 casos. 5.100. Exacto. 5.100, exactamente, chicos sí. Que han sido ya de alguna manera identificados, ubicados y que podrán volver con el rigor del caso a las escuelas que dependen de la ciudad de Buenos Aires a retomar de alguna manera las clases ojo con en lo que esto, queda del año. Perdón, Sergio, pero digo, acoto a esto que vos decís a las escuelas que dependen de la ciudad de Buenos Aires, pero también invitan a las escuelas privadas que quieren abrir sus puertas para también poner a disposición todos los elementos tecnológicos que tengan para todos estos chicos. Estamos hablando de 5.100 chicos, son muchos, que previo turno y obviamente con protocolo van a poder ir a esas escuelas y tener sus clases desde allí, porque están no tienen educación en este momento y no se han conectado porque no tienen la conectividad, porque no tienen los elementos, porque no pueden tener ayuda de sus familias. Me parece que es el punto más importante de lo que acabamos de escuchar. Sí, sin ningún lugar a dudas, es el dato más relevante, teniendo en cuenta que las clases en general a este paso es impensable que puedan volver, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, y en la mayoría de las provincias todavía es un dato, estamos hablando de clases presenciales, por supuesto, es un dato todavía muy lejano en el tiempo. Incluso la propia ciudad de Buenos Aires había corrido el almanaque hasta el mes de octubre. En este caso hay que ver cuánto tiempo tarda la ciudad. No sé si en la conferencia de prensa lo precisó, lo va a precisar la ministra de Educación, cuánto tiempo tardan en implementar estos protocolos, el contacto también con los institutos privados de enseñanza, para poder rápidamente motorizar la situación de 5.000 chicos que en la ciudad más conectada de la Argentina no han tenido la posibilidad de tener ningún vínculo con sus docentes ni con sus compañeros. Imagínate cómo lo que será también en la provincia de Buenos Aires. Estaba pensando, porque es cierto lo que vos decís, estamos hablando de la ciudad más conectada y estamos hablando de 5.100 chicos que no han tenido conectividad durante todo este tiempo, ¿no? Es fundamental esto que han dicho. Y otra cuestión que no es menor, que marcó allí, no me acuerdo si fue Santilli o el propio Larreta, que tiene que ver con también la tranquilidad que le puede llevar a las familias, a esas madres que, según lo que decía Larreta, son las que acompañan hoy en la escolaridad mucho a sus hijos, además de las otras tareas que hacen. Bueno, y poder llevar a los chicos a una escuela y dejar que allí se escolaricen mientras ellas pueden realizar sus tareas o trabajar, digo, no es un tema para nada menor, es muy importante. Queda por saber, de todas maneras, un dato muy importante, que es la pérdida de conocimientos que sufrirán los alumnos de todos los niveles durante este año. Si es que en algún momento este dato se puede cuantificar, si es que el gobierno quiere cuantificar la pérdida efectivamente de tiempo y de conocimiento que han sufrido, aún los chicos que han estado y tienen todavía y tendrán en lo que resta del año clases en forma virtual, aún los chicos más conectados con las escuelas con mayor avance tecnológico y digital, igual hay una pérdida de conocimiento a propósito de que la educación, el sistema educativo no estaba preparado para una circunstancia tan repentina como la que finalmente ocurrió en el mismo momento que comenzaban las clases en marzo. Sergio, te propongo lo siguiente, vamos a ir ahora a una pequeña pausa, nosotros le damos un poquito de orden a toda la información que nos está llegando, todo lo que acaba de decir el jefe de gobierno porteño, para darle orden, para aclararles a ustedes punto por punto qué se va a poder realizar en la ciudad de Buenos Aires. Quédate ahí, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.